Siguiendo con la cronología de los hechos y como citábamos en el capítulo anterior, el cuerpo de Rocío es trasladado al Instituto Anatómico Forense de Málaga, donde se le ha de practicar la autopsia, la cual es suspendida hasta en 2 ocasiones, una vez comenzada, la última vez a la espera de que llegasen los resultados de ADN para confirmar la identidad del cuerpo. Según los datos de la autopsia y la deducción de los médicos forenses, vemos que el cuerpo se encuentra en un estado muy avanzado de descomposición y prácticamente esqueletizado. Se rechaza que se haya empleado ningún agente químico para que se produzca el efecto en los tejidos y el estado del mismo es achacado al clima y a la fauna de la zona donde fue localizado el cuerpo. Los forenses son incapaces de determinar las causas de la muerte por las condiciones en las que se encuentra el cadáver, así como determinar si ha sufrido o no abusos sexuales. Es, con el resto de pruebas, ropas, escenario donde se produce el ataque y lugar donde fue encontrada Rocío, lo que usan los médicos forenses y peritos para generar su hipótesis de qué fue lo que sucedió. Lo primero que narran es que el agresor tuvo que propinarle un guantazo o puñetazo en la zona de la cara provocándole un sangrado nasal. Hacen hincapié en que las muestras de sangre encontradas en el pañuelo y pertenecientes a Rocío reflejan que víctima y agresor tendrían que conocerse, ya que la chica se paró a limpiarse la sangre en lugar de emprender la huida. Al parecer, y según la narrativa de los investigadores, el asesino y Vannikov se tuvieron que encontrar y mantener una discusión. Durante la misma, Rocío recibe un puñetazo. Mientras se limpia la sangre ocasionada por el mismo y estando distraída, el agresor o agresora procede a dar una primera puñalada en la parte izquierda del pecho, y esta fue la más mortífera de todas. A Rocío le da tiempo a salir corriendo un poco hasta que posiblemente cae inconsciente o debilitada a causa de esta herida, y en ese momento su verdugo aprovecha para asestarle 8 puñaladas en la espalda en un radio de 14 centímetros, encontrándose 5 de ellas agrupadas, estando Rocío posiblemente tendida en el suelo. Según los forenses, el gran charco de sangre encontrado en el lugar donde presumiblemente ocurrió el crimen se produjo al dejar el cuerpo durante varias horas en el mismo, tiempo que el asesino utilizó para ir a por un coche y proceder al traslado del cadáver. Al recogerlo pisó los charcos de sangre con los neumáticos del coche. Según los investigadores, el cuerpo es escondido durante algún tiempo en algún lugar y después es trasladado hasta los Altos del Rodeo, donde finalmente es encontrado. Comentan que el cadáver es depositado y no arrastrado ni lanzado. Es más, añaden que la posición en la que se encuentran las piernas es colocada a propósito por el asesino para simular posiblemente una agresión sexual que seguramente no se ha producido, siempre bajo el punto de vista de estos peritos. En las bolsas de basura que se encuentran en la escena se recogen varias huellas dactilares, al igual que en una cinta adhesiva que está colocada en una valla cercana. Dentro de dichas bolsas aparece la camiseta de Rocío, su sudadera, la cual también tiene los desgarros provocados por las puñaladas, pero en el caso de esta, realizados de dentro hacia afuera, por lo que hace pensar que la chica la tenía colocada del revés. También aparecen 3 anillos y un pendiente propiedad de Vannikov, pero no sus pantalones ni ropa interior. La forma en la que estaban unidas dichas bolsas hacen sospechar a los investigadores que la persona que realizó tal acción era meticulosa, ya que se hizo para que formase un sudario y abarcase todo el largo del cuerpo para que éste pudiese ser depositado sobre ellas durante su traslado, posiblemente en el maletero de un coche. Además, se recogen hebras de un tejido oscuro. Os pido que no olvidéis este dato, que será de especial relevancia en el transcurso de este capítulo. Tras esto, Rocío es enterrada el 21 de noviembre en un entierro multitudinario. Bien, con estas pruebas el equipo de investigación saca varias conclusiones. Estas son las siguientes. La persona o personas que agreden a Rocío tienen que ser conocidos, familiares o amigos. Para respaldar esto se basan en 3 puntos. El primero, el detalle del pañuelo que hemos narrado anteriormente. El segundo, el ensañamiento con la víctima típico en los crímenes pasionales, y el último, la posición en la que se encuentra el cuerpo con las piernas tan abiertas, queriendo simular la agresión sexual. Además, también barajan la posibilidad de que fuese alguien que participó en las búsquedas, ya que se encontró en las proximidades del cuerpo una de las pegatinas que se repartió durante estas.
Es más, por este hecho, se estima que la persona que depositó el cadáver en la zona tuvo que volver pasado un tiempo, ya que dichas pegatinas no se repartieron hasta el día 17 de noviembre y Rocío desapareció el 9. Se cree que el agresor o agresora pensó en un primer momento que Rocío sería hallada rápidamente, pero al ver que esto no sucedía, se acercó y fue entonces cuando dejó las bolsas para llamar aún más la atención y que éste fuese encontrado. Se piensa que entonces fue cuando se le debió caer la pegatina. El primer sospechoso para los investigadores es, lógicamente, el novio de Vannikov. Este comenta que se despidió de la chica a las 9:30 de la noche, quedando en volver a verse esa misma noche en la feria de Fuengirola. Resulta cuanto menos sospechoso para los agentes que el chico no se presentase a dicha cita y se quedase en su casa durmiendo. Según comenta su madre, él no asiste a la feria no porque se echase a dormir, sino por el hecho de que no tenía dinero para ir a la misma, y por empatía evitó decírselo a su pareja para que ésta no declinase su asistencia por no dejarlo solo. Una de las cosas por las que podría haber sido descartado totalmente como sospechoso era el hecho de que carecía de carnet de conducir y estaba probado que el cuerpo es trasladado en coche, pero había testigos que corroboraban que este chico conducía habitualmente por el pueblo aun careciendo de permiso. Tal es el sometimiento a la presión que los agentes imponen al muchacho que éste confiesa a su madre que en ocasiones tiene la intención de declararse culpable solo para que lo dejen descansar. También le confiesa que cuando asiste a la búsqueda, porque recordemos que parte de esto también sucede cuando aún no ha aparecido el cuerpo, pide a Dios que no encuentre a Rocío, ya que si es él quien la halla, puede hacerlo parecer aún más culpable. El dueño del bar del recinto donde apareció el cadáver, al ver las noticias por televisión, reconoce a dos hombres que en abril de aquel 1999 intentaron arrendarle el negocio. Al poner este hecho en conocimiento de las autoridades y éstas hacer sus indagaciones, se llega a la conclusión de que estas dos personas son Serafín Ruiz, tío político, y Jesús Hornos, tío carnal de Rocío. Tras varios interrogatorios y pesquisas, se les descartó como sospechosos. Otra persona a la que se le llamó a declarar como sospechoso fue al párroco Ramón Tejero. Como dato curioso, simplemente añadir que dicho párroco es el hijo del exgolpista Antonio Tejero. Siguiendo con el caso, Ramón es llamado a declarar por la pegatina que fue hallada en las inmediaciones donde se encontró el cuerpo, pero finalmente se determina que ésta podría haber sido depositada allí por cualquier otra persona, ya que si es cierto que él las realizó, también es cierto que las distribuyó y cada individuo implicado en la búsqueda las portaba para señalar cualquier indicio. Otra de las personas sospechosas que entró en el punto de mira de la Guardia Civil fue Dolores Vázquez. Esta había mantenido una relación sentimental con Alicia, madre de Rocío, durante 11 años, terminando esta hacía unos 5. Al parecer, uno de los detonantes para dicha separación era la mala relación que Dolores, Loli, tenía con las niñas, ya que era, según las palabras de Alicia, muy estrictas para con ellas. Al parecer, la que más se quejaba del trato que recibía por parte de la pareja de su madre era Rocío, así que se pensó que esto era motivo más que suficiente para que culpase a la niña del fracaso de su relación. Vázquez y Hornos llevaban 2 años sin hablarse, lo que ocasionó que en un primer momento ésta no hablase con ella hasta que finalmente, 4 días después de la desaparición de Rocío, realiza una llamada y pide a Alicia si puede acercarse a su casa. Esta le contesta que sus puertas están abiertas. Desde ese momento no se separa y es una parte muy activa en todo el proceso de búsqueda. Finalmente, tras meses de investigación, la Guardia Civil no tiene absolutamente nada, así que deciden dar una información para intentar provocar a Dolores, que es la persona que se ha convertido en su principal y única sospechosa. Para hacer esto, en agosto del 2000 hacen unas declaraciones en las que citan que la lista de sospechosos ha pasado de 6 a 3, siendo esta de 2 hombres y una mujer, todos cercanos a Rocío. Pero ¿quién es realmente Dolores Vázquez? Dolores es una mujer nacida en Galicia y criada en el Reino Unido. Debido a su formación y a dominar varios idiomas, consigue un trabajo en una empresa hotelera. Se traslada a la Costa del Sol por trabajo y queda enamorada de la zona, consiguiendo un buen puesto y quedándose a vivir allí. Su carácter es muy anglosajón, ya que se ha criado, como hemos dicho anteriormente, en Inglaterra. Esto, unido a sus raíces gallegas, la hacen chocar con la forma de ser de la gente de Andalucía, considerándola fría y distante. Tiene costumbre de salir a hacer deporte, correr o andar y comentan que siempre porta con ella una navaja de pequeñas dimensiones por si intentan agredirla.
Todo esto sitúa a Loli como la presunta asesina de Rocío ante los ojos de los investigadores, los cuales llaman a Alicia para decirle que van a detener a Vázquez, que se vaya haciendo a la idea y además la inducen para que le realice una llamada e intente sonsacarle algo que poder usar en su contra, ya que ésta tenía el teléfono intervenido. Esta llamada se produce y Hornos le pregunta directamente a Dolores si ella ha matado a Rocío, a lo que Dolores solo contesta: ¿cómo puedes pensar una cosa así de mí? ¿Cómo puedes pensar una cosa así? A los 10 días de esta llamada, la madre de Balnikov da una entrevista y dice que van a detener a una persona, y a los 2 días de dicha entrevista, concretamente el 7 de septiembre del año 2000, la Guardia Civil detiene a Dolores Vázquez. Lo más sangrante es que los medios de comunicación estaban avisados y todos estaban esperando aportronados en la puerta de Loli, antes incluso de que ésta supiese nada de su arresto. Cuando es sacada de su domicilio y llevada al coche que la traslada a los calabozos, los gritos de los asistentes de asesina, asesina, asesina hacen imposible escuchar las palabras que va repitiendo en voz baja: yo no he sido, yo no he sido. Al día siguiente se produce un hecho extraño. El fiscal y la Guardia Civil dan una rueda de prensa en la que dicen que han encontrado fibras, recordad este dato que ya os comenté al principio, en el cadáver de Rocío, que se corresponden con unas prendas que utiliza habitualmente Dolores para hacer deporte, y que éstas han sido analizadas por el Instituto Nacional de Toxicología. Loli es interrogada durante 2 días en dependencias de la Guardia Civil. Comenta que es sometida a una presión casi insoportable, no la dejan dormir, le encienden las luces de madrugada y no paran de decirle que está loca, que ha matado a Rocío y no se acuerda. Llega hasta a dudar de su propia inocencia, preguntando a su abogado si no tendrán razón los guardias y verdaderamente ella es la asesina de Rocío. Pero finalmente esta nunca cambia su versión, ni ante la Benemérita ni ante el juez cuando es llevada a declarar 2 días después. Finalmente, tras su declaración judicial, el fiscal se opone a la libertad bajo fianza y el juez la deniega, por lo que Dolores es trasladada a la prisión de Alhaurín de la Torre el día 9 de septiembre de 2000 a la espera de juicio. La acusación es admitida y se sostiene en 20 indicios que no pruebas, las cuales detallan fiscal e investigadores. Concretamente son las siguientes. 1. Dolores miente al hablar con la Guardia Civil y su personalidad es fría, calculadora y colérica. 2. Rocío conocía a quien la agredió porque le dio un pañuelo. 3. El taxista que declara ver un coche oscuro en la zona, sinceramente no sé muy bien cómo esto señala un indicio, si dicho taxista dice ver un 4x4 y no un utilitario como el que tenía Dolores. 4. El crimen es por odio, como reflejan la proximidad y la violencia de las puñaladas. 5. La posición del cadáver con las piernas abiertas es porque el asesino hizo todo lo posible para que no se supiese cómo, cuándo y en qué lugar se desencadenó la agresión, así como el móvil, incitando a la agresión sexual. 6. La finca en la que es abandonado el cuerpo, donde piensa que será encontrado rápidamente y viendo que esto no sucede, deja las bolsas para llamar más la atención y que finalmente se produzca el hallazgo. 7. La pegatina que se encuentra en las inmediaciones donde es encontrado el cadáver fue entregada el día 17, por lo que alguien estuvo en contacto con el cuerpo días después de morir. 8. Las bolsas de basura negras unidas con cinta adhesiva, por la forma en la que se encuentran unidas, es realizado por alguien meticuloso como era Dolores, y además la inculpada tenía este tipo de bolsas en casa. 9. La empleada del hogar ucraniana de Vázquez cuenta que ésta tuvo un comportamiento sospechoso durante el tiempo que Rocío estuvo desaparecida. 10. Esta misma asistenta cuenta un episodio en el que ella está haciendo la comida de la madre de Vázquez, cuando ésta le pide que le haga un té. Mientras lo prepara, Dolores recibe una llamada. Cuando termina, la reprende porque dicho té y la comida están fríos. La asistenta le dice que está harta y va a marcharse. Según su versión, Dolores coge entonces una de las octavillas que reparten con la imagen de Rocío desaparecida y comienza a acuchillarla diciendo: problema, problema, problema.
11. Una amiga ucraniana de Dolores con la que ésta sale a pasear dice que esa noche cancela su salida y que le pidió que fuese al aeropuerto a recoger a otra chica ucraniana que iba a trabajar a su casa. Hagamos un pequeño inciso. El motivo por el que Dolores cancela su salida a pasear es porque esa noche le han dejado al cargo de su sobrina pequeña de 2 años, que acaba de llegar de viaje, mientras sus padres iban a una fiesta, ya que al día siguiente asistirían a una boda familiar. Este hecho está probado y contrastado. 12. Dolores realiza varias llamadas telefónicas la noche que desaparece Rocío desde el teléfono fijo de su domicilio, pero los investigadores argumentan que no son ni a la hora de la muerte de esta ni a la hora en la que posiblemente se trasladó el cuerpo. 13. En una llamada a un amigo con el teléfono intervenido, Dolores dice, haciendo alusión a que se llamen a todos sus conocidos a declarar, eso es que no tienen nada. 14. Tras la declaración de su amigo, Dolores no transmite intranquilidad en ningún momento. Es raro que el hecho de estar tranquila se considere un indicio incriminatorio en lugar de uno exculpatorio, por el hecho de tener la conciencia tranquila. 15. En otras conversaciones telefónicas, Dolores se atraganta al hablar cuando algunos allegados la llaman y le comunican que los han citado para declarar. Resulta cuanto menos extraño que sean indicios incriminatorios tanto el estar tranquila como intranquila. Sinceramente, si yo fuese Dolores, no sabría qué estado de ánimo expresar para no provocar un indicio. 16. Dolores llama a su amiga y le cuenta que cree que la Guardia Civil la encuentra sospechosa. La amiga le dice que se acerque al cuartel y hable con ellos, pero Vázquez le dice que no procede. 17. Dolores habla con Alicia en la llamada en la que ésta la acusa de haber matado a su hija y se considera que responde con mucha frialdad. 18. Tras esta llamada, Dolores llama a la hermana de Hornos y esto, según los investigadores, lo hace porque Vázquez considera a Juan y la hermana de Alicia fácilmente manipulable y quiere sonsacarle para ver si tienen algo contra ella. 19. Dolores se inventa una historia para justificar la escena que describió su asistenta. Según Vázquez, es que como su asistenta no habla nada de castellano, ella intenta explicarle con gestos que habían matado a Rocío. 20. El día 16 tras la desaparición, la Guardia Civil investiga el descampado donde se encuentran los restos de la agresión, cuando ven llegar a un vehículo con 2 ocupantes varones, jóvenes, de los cuales el copiloto se baja y mira hacia donde está el charco de sangre. Cuando este se percata de que está allí la Guardia Civil, se monta rápido en el coche y abandona el lugar. Tras comprobar el vehículo, se descubre que este es el Toyota Celica de Loli, pero al preguntarle a ella si ha dejado su coche a alguien, esta dice que no. Estos son los indicios que llevarían a Dolores a sentarse en el banquillo por la muerte de Rocío Bannikov. Pero aún sucede otro hecho, y es que en enero del 2001, tras varias pruebas de laboratorio, no solo en España, sino en laboratorios de fuera también, se determina que las famosas fibras encontradas en el cuerpo no pertenecen a ninguna prenda requisada en el domicilio de Dolores, y esto es rotundo. La única prueba física que podía sostener una acusación se ha caído, porque las huellas dactilares encontradas en las bolsas tampoco coinciden con las de Vázquez. No existe nada tangible que sitúe a Dolores en el lugar de los hechos, pero aún así, este circo en el que se ha convertido el caso y en el que Dolores ya ha sido juzgada y sentenciada por los medios de comunicación, tendrán su juicio y escarnio público al que asistiremos todos en el siguiente capítulo.